forman parte de esta mesa de maestros. Saludo con mucho gusto al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte. Por cierto, en García Luna, el Señor de la Muerte, podríamos encontrar muchos elementos en torno al cártel de Sinaloa, a los Zambada, digo, por si acaso necesitaba elementos para buscar el libro. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura y a quien respetamos y admiramos. ¿Cómo estás, Paco? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, fíjate, antes nada más de darte buenos días y a la mesa, igual lo que Mike Vigil decía algo bien importante, ¿sí? Bueno, dijo muchas cosas, luego las trataremos, pero hay una cosa con el audio que pasabas de Anabel Hernández. Claramente, Mike Vigil, que fue jefe de operaciones internacionales de la DEA, cuando nadie cuestionaba por lo menos el accionar de los agentes de la DEA, dijo claramente 35 años estuvo como cabeza visible o como parte del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, y solo hasta que cayó el Chapo Guzmán, fue cabeza. Antes estaba en la línea, pero no era tan importante. 35 años. Pero ahora escuchamos a Anabel diciendo 50 años. ¿De dónde saca que 50 años fue una de las cabezas o la cabeza más importante del cártel de Sinaloa? Son esas versiones las que, sin decir nombres, Mike Vigil lo decía bien, sensacionalistas, para vender periódicos, para vender lo que quieran, para estar allí presentes, pero ve qué importante es lo que decía Mike Vigil y que va a tono con lo que decíamos la semana pasada, Vicente. Este país, este sistema impuesto por el PRI, por el PAN, creó monstruos, y ahí están los monstruos que dicen una mentira y después, para taparla, necesitan abrir un hoyo y abren otro y otro y van llenando este país de mentiras. Fíjate, Anabel habla de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y todos los demás gobiernos, cuando hay evidencias, hay señalamientos incluso del Vicentillo, cómo negociaban con Calderón, cuánto dinero le entregaban, no los 100 millones, pero en el gobierno de Vicente Fox, en el gobierno de Cedillo, que había muchas evidencias. Así que de un manotazo, Anabel borró toda la historia del Mayo Zambada. Vicente, buenos días, aquí estamos. Gracias, Paco. Déjame saludar también al hermanito Jaime Hernández. Largos años, décadas. ¿Cómo cuántos años llevarás? ¿Más de 40, Jaime, en el periodismo? Casi 50, como Paco. Es que te ves muy joven, por eso lo pregunto, para no regarla. Mi querido Jaime, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, gran hermanito de Sin Censura, autor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. ¿Cómo andas, Jaime? Un placer estar con ustedes, caballeros, querido Vicente, con el afecto de siempre, el respeto para mi querido Paco y para Kurt. Kurt, a mí me encanta porque es muy vehemente y es un gran periodista. Bienvenidos y aquí estoy listo. Gracias, Jaime. Déjame saludarlo precisamente. En Oaxaca seguramente está Kurt Harvard, periodista, escritor, columnista en la revista Jacobin en inglés para Estados Unidos y en la revista Sentido Común en español para México. Un hombre de libros, un hombre comprometido también con la transformación. Gran amigo de Sin Censura. Kurt, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy bien, buenas tardes a todos, aquí con toda mi vehemencia. Ya pues, este café, entonces tengo ya incluso más, ¿no? Más gasolina para ser vehemente. Les mando un abrazo desde la Oaxaca, todo en plena Guelaguetza aquí. Si eso, la Guelaguetza, todo lo que da en Oaxaca. Sí. Si el café trae vehemencia, ando muy vehemente yo también, porque llevo como 5. Pues mira, les acompaño con un jarrito de mi pueblo. Jarrito, eso. Yo buena agüita. Oye, a ver, ahí les va, para empezar, el tema Venezuela. ¿Hubo o no hubo fraude? ¿Qué va a aceptar Estados Unidos? Porque Anthony Blinken ya puso el grito en el cielo, el secretario de Estado de Estados Unidos. Desde la ONU, Guterres ya pidió claridad. En la OEA ya hay una
reunión de emergencia. En México critican a Andrés Manuel López Obrador por decir, hasta que no se termine el conteo nos vamos a pronunciar. Eso por un lado. El tema de la captura o entrega del Mayo Zambada y todas las historias periodísticas que se han publicado, lo que nos dijo aquí Mike Vigil. ¿Qué más hay? Este tema ya se anunció oficialmente, lo que creo que no va a ser aprobado en el Congreso de Estados Unidos. Pero Joe Biden, y preguntaba Ramiro Padilla Tondo, el sensei, en redes sociales, ¿qué clase de 4T es esta en Estados Unidos? Joe Biden anuncia el plan para reformar la Corte Suprema de Estados Unidos para no proteger fueros de presidentes, muy al estilo de la 4T. Van a decir que ya al presidente Biden, aguánteme con esa en pantalla, don David, no me la vaya a quitar el tuit del presidente Biden, pues muy al estilo AMLO, ¿no? No más inmunidad por crímenes a expresidentes cometidos cuando estuvieran en el cargo. Ponerle términos, límites a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentar un código de ética para la Suprema Corte. ¡Carambas! Pero en México son cosas de comunistas, de este dictador López Obrador. Y acá en Estados Unidos, a ver, ahí voy dejando temas sobre la mesa. Ustedes dicen por dónde le entran. Paco, voy contigo primero. Vicente, todos son importantes, ¿no? Pero deja decirte, mira, sí, yo cuando estaba viendo el fin de semana, yo decía, Biden está enfermo del virus de López Obrador. No solo está pidiendo que no haya inmunidad para los expresidentes, está pidiendo una reforma, si bien no con tantos puntos, una reforma, por ejemplo, el de limitar los términos o el mandato de los ministros de la Suprema Corte o exigir un código de conducta y de ética para los ministros de la Suprema Corte. Eso lo está pidiendo y nadie, más allá de que se lo rechacen seguramente los republicanos en el Congreso de Estados Unidos, nadie está pegando el grito en el cielo. Así que Biden o es comunista o está enfermo de la 4T, pero eso nos muestra que sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe tener límites y debe tener códigos de ética. Aquí, ¿quién marca los códigos de ética? El Consejo de la Judicatura Federal, que son ellos mismos. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso, Norma Lucía Piña Hernández, es al mismo tiempo la presidenta del organismo, el Consejo de la Judicatura Federal, que se encarga de castigar a ellos mismos, si no hay una lógica. Y yo insisto, cuando en 1994, diciembre 94, enero 95, Ernesto Zedillo reformó a todo el Poder Judicial y llevaba la dedicatoria de correr a los 26 ministros, excepto a 2, que fueron los que sirvieron para calmar las aguas o por lo menos para tener algo allí. Nadie dijo nada e hizo una reforma muy de acuerdo a lo que pedía Ernesto Zedillo Ponce de León. Quería tener a 11 ministros que no le fueran a decir nada, ¿no? Que no tuvieran ninguna relación con Carlos Salinas de Gortari, porque él quería emprender algunas acciones contra el expresidente Carlos Salinas de Gortari, pero le tenía tanto miedo que por eso corrió a todos los ministros de la Suprema Corte, a todos, y puso 11 a modo, y al mismo tiempo creó o les pidió, entre ellos, a un ministro hoy muy famoso, a Javier Lainez Potisek, les pidió crear un organismo para que dependiera de los ministros para castigar a jueces, ministros o imponer un código de conducta, pero ellos mismos. O sea, no hubo una reforma como tal para darle independencia al Poder Judicial. Hubo una reforma que protegiera los intereses de ser necesarios o para proteger los intereses de ser necesario del grupo de Ernesto Zedillo, que veía venir una bronquísima
con Carlos Salinas, pero al final le tuvo miedo porque Carlos Salinas controlaba, y mira, ahí va el tema con Mike Vigil, controlaba o intentó controlar a través de Guillermo González Calderón al cártel de Juárez y al cártel del Golfo, que sí lo tenían bien bajo control. Ellos impusieron como capo máximo del cártel de Juárez a Amado Carrillo Fuentes. Después del asesinato, también que lo mataron ellos, de Pablo Acosta Villarreal, que fue el primer capo verdaderamente en meter los aviones, no el Señor de los Cielos. Él ya después perfeccionó algunas cosas, pero Pablo Acosta Villarreal fue el que les enseñó. Pero en todo ese contexto, la reforma del Poder Judicial era para tener una corte a modo, porque tenían miedo de que Carlos Salinas atentara contra Ernesto Zedillo Ponce de León. Así que hoy nos está diciendo Joe Biden, sí se puede y se debe meter la mano al margen, y nadie se está poniendo al brinco, nadie está poniendo al brinco. Bueno, pues lo van a votar en el Senado, pasará o no pasará. Sí tiene que haber códigos de ética, códigos de conducta, tiene que haber límites en los ministros, en los magistrados también, y seguramente en los jueces superiores. Así que Biden o está excomunista o está enfermo de la 4T, pero la realidad es que lo que nos está mostrando, nos muestra Joe Biden, es que sí se puede y sí se debe tocar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un país, sobre todo, yo digo, en un país tan viciado como México, y yo te decía, ahí entra también el tema de Mike Vigil, porque por eso reformó la Corte, se dio y después no se atrevió. ¿Por qué? Porque Carlos Salinas, su familia, controlaba los cárteles de la droga, excepto al cártel de Colima, que se lo manejaba el papá y los hermanos de la primera dama, la esposa de Ernesto Zedillo Ponce de León. Así que yo ahí dejo el tema, pero es eso, ¿qué le pasa a Biden? ¿O va a ser también parte de Estados Unidos, parte de la 4T o el Partido Demócrata, Vicente? Un abrazote para Jaime y para Kurt también. Claro que sí. Agreguémosle a la mesa. Ahí van ustedes tomando el platillo que así consideren para analizarlo. Llegan los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y su abogado Vidulfo Rosales a Palacio Nacional para sostener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al llegar, Vidulfo Rosales dice: no hay muchas expectativas en relación precisamente a la reunión. Y bueno, también hago eco de lo que dice el querido Manuel Pedrero en redes sociales, y creo que es correcto. Venezuela produce millones de barriles de petróleo al año. Si usted aún no entiende por qué la derecha mundial anda tan alebrestada, pues a lo mejor sería bueno echarse un clavadito a investigar. Precisamente Nicolás Maduro en Venezuela dice que no le perdonan, que es obrero, que es de abajo, y que él, por el mandato popular, va a seguir de presidente. Esto es lo que dijo. Recibo esta credencial constitucional, legal, del poder encargado de llevar los temas electorales de Venezuela. El poder soberano electoral de Venezuela, quien ha emitido un dictamen que recibo con humildad, porque soy un obrero. Eso es lo que no me perdonan los apellidos ni el imperialismo. Con humildad de obrero, de hombre de a pie, y digo, soy Nicolás Maduro Moros, cédula de identidad 5892464, y asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad, a la unión nacional a través del diálogo, y hacer irreversible, como este resultado, hacer irreversible la paz, la igualdad, la independencia nacional, la dignidad de un país, que sea irreversible y grande Venezuela. Eso es lo que tiene que ser irreversible. Bueno, mientras eso dice Nicolás Maduro en Venezuela,
¿Qué dice Vicente Fox en México con Alarraqui? Perdón por el cambio abrupto. Arbitrarios con el afán planeado de antemano de robarse esa elección, pero no se la van a poder robar porque en este momento ya María Corina tiene el 43% de las actas en sus manos y esas actas suman y demuestran que se ganó con más del doble al dictador en 43% de los actas. Para un matemático a la mera hora todavía es reversible ese resultado, todavía pudiera cambiar, pero para una persona común y corriente no hay como tragarnos esa rueda de molino de que si vas ganando ya con el 43% contabilizado y vas ganando 2-1, 70% contra 30%, no hay modo de revertir. Sin embargo, este cínico, este barbaján, a la luz y a la vista de todo el mundo, manda a su secuaz, al encargado del Instituto Electoral, a declarar que él había ganado. Hijos de su mentirosa madre, porque realmente es inadmisible una cosa así. Siquiera acá en México nos la disfrazaron un poco más, nos la prepararon con mucho tiempo, la jugaron mucho más limpia. Pero estos tipos, y ojo mexicanas y mexicanos, ojo con esta lección, 30 años, van para 30 años de dictadura, sin medicinas, sin alimentos, sin empleos, sin desarrollo económico. Un país Bueno. Acá sí nos la manejaron mejor, dice Vicente Fox, dejando por ahí la idea de que también fue un fraude lo ocurrido en México el 2 de junio. De ese nivel el análisis del hijo de su mentirosa madre, en términos de Fox, ¿eh? En términos de Fox. ¿Y qué dice Milei, mi querido David? Mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre... Lo que entiendo es que Milei de alguna manera acepta la victoria de Nicolás Maduro con estas palabras, pero bueno, seguimos en la mesa y ahí voy poniendo nada más cositas, cerecitas en el pastel. Mi querido Jaime Hernández, escucho tus opiniones, tus comentarios del tema que así consideres. Pues yo creo que, mira, es muy interesante lo que ha ocurrido en Venezuela. Para empezar, yo realmente me resulta inadmisible el hecho de que tantas naciones, por ejemplo, Paraguay, Argentina, Panamá, que acaba de romper relaciones diplomáticas con Venezuela porque sí, España, que todavía actúe de forma tan condescendiente, diciéndole, no vamos a respetar a que las cosas se aclaren. La arrogancia de María Corina al decir que ella ya había ganado sin tener todavía todos los datos consigo y sin responder un montón de preguntas. ¿Cómo había conseguido más del 43% de las actas? De todas maneras, la Comisión Nacional Electoral de Venezuela ya había anticipado que se iban a entregar todas las actas. A mí se me hace realmente inaceptable esta intromisión de algunas naciones para tratar de socavar la legitimidad de las elecciones en Venezuela. Más prudente se me hizo la actitud del presidente de México diciendo, nosotros vamos a depender de la información que suministre el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que por cierto es una de las instituciones más vigiladas, más auditadas. Venezuela tiene uno de los sistemas electorales más probados, más transparentes. Y creo que realmente se van a topar
con un muro quienes quieran cuestionar el resultado de las elecciones. Dicho esto, yo sí creo que Venezuela, o por lo menos Nicolás Maduro, pudo haber trabajado a favor de la autorreducción de su poder, apostando por ya un recambio, ¿no? Un recambio que le diera mayor legitimidad, que realmente la gente viviera con realmente una esperanza de cambio, porque yo creo que la tentación de Maduro de eternizarse en el poder le hace un flaco servicio a la democracia. Pero ahí hay que decirlo, ahí la última palabra la tiene el pueblo de Venezuela. La última palabra recae en todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos eh, que hayan decidido apostar por la continuidad del señor Nicolás Maduro como presidente constitucional hasta 1931. Y una cosa que llamó poderosamente la atención, y digamos que esta es una variable que no encaja en la narrativa, en el relato de la oposición, es el hecho de que estas elecciones se hayan realizado con una paz en todo el país. No ha habido mayores de violencia mayor, y yo creo que esto contrasta con las acusaciones que lanzó ayer la oposición, desde ayer, María Corina, que se ha convertido en la voz que manda, ¿no? Porque incluso ha opacado, ha eclipsado al candidato a la presidencia. A mí me llamó muchísimo la atención y el manejo de medios, por ejemplo, la cadena CNN, evidentemente, había un sesgo impresionante a favor de María Corina, adelantando el fraude. Desde España, los medios españoles igual, ¿no? Entonces, uno tenía que estar haciendo zapping para realmente hacer una idea meridianamente clara de lo que realmente estaba en juego. Yo creo que estas elecciones han sido ganadas por Nicolás Maduro, eh, y creo que el gobierno de Estados Unidos haría bien en reconocer esta victoria porque, mira, llevamos tantos años de acoso del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y no ha funcionado en absoluto. Hay estudios que demuestran que la política de sanciones, del embargo comercial y de sanciones contra Venezuela han causado un número impresionante de víctimas, ha desatado una estampida migratoria que hoy llega a nuestro país. México está lleno de venezolanos, todo el continente, todo el hemisferio, Colombia, España, Estados Unidos. Entonces, yo creo que Estados Unidos se sigue dando un tiro en el pie, y esto es por la estúpida arrogancia de Estados Unidos, que no quiere reconocer que ha llegado la hora de cambiar de chip. Ya no puede seguir aplicando la misma política exterior que empleó durante los años de la Guerra Fría hacia América Latina. Hace poco, por cierto, hubo una audiencia, y el título fue muy interesante, cómo le pusieron a la audiencia. Dijeron, ¿cómo Estados Unidos ha ignorado a América Latina? ¿No? Y esto te dice todo. Todos los analistas y los estudiosos serios que han visto la relación de Estados Unidos con América Latina, Cuba en particular y Venezuela, te dicen lo mismo. De este diagnóstico ya se lo habían entregado desde la administración de Barack Obama. Por eso Barack Obama había iniciado este periodo de deshielo de las relaciones con Cuba. Pero claro, como entró a la Casa Blanca ese señor Donald Trump, echó por tierra todos estos esfuerzos y cayeron por tierra todos los intentos para cambiar la política exterior fundamentalmente hacia América Latina. Yo creo que Estados Unidos va a seguir tropezándose si quiere seguir apostando por arrinconar aún más a Venezuela. No le van a resultar las cosas, sobre todo porque hay que tener en cuenta cuáles son los planes futuros de Venezuela. Venezuela está a punto de ingresar al grupo de los BRICS. Venezuela ha restablecido sus relaciones diplomáticas de cooperación comercial con Colombia,
y esto va a aliviar de una u otra forma la situación de Venezuela. Y yo creo que Estados Unidos va a seguir equivocándose si quiere seguir penalizando a Venezuela. Yo digo que aquí lo que tendría que hacer, independientemente de la opinión que tenga todo el mundo, yo incluido, es respetar la decisión, la voluntad del pueblo de Venezuela. También escucho a Kurt Harvard sobre estos temas que han quedado o que van quedando en la mesa, mi querido Kurt. Sí, tantas cosas que decir. Sí estamos, como en esta vieja maldición china, estamos condenados a vivir en tiempos interesantes, ¿no? Bueno, retomamos lo de Venezuela, porque es lo del momento, ¿no? Creo que todos recordamos, si no estamos ahí, pues hemos leído y visto muchos videos de esta época, ¿no? Cuando Henry Kissinger en los años 70 prometió hacer chillar la economía chilena, ¿no? Que provocó el golpe de Estado contra Allende, ¿no? Famosamente, vamos a hacer chillar la economía chilena. Bueno, eso es lo que Estados Unidos ha hecho muy deliberadamente con Venezuela, ¿no? No solamente a través de varias tentativas de golpe de Estado de 2002, hay otra vez con Trump, pero también con una serie de sanciones, ¿no?, brutales a partir de 2017 contra Venezuela. Ha hecho chillar la economía venezolana en términos de hiperinflación, en términos de, pues, trabar el funcionamiento del sistema bancario, del petróleo, de medicinas, incluso la crueldad, ¿no?, de tener al sistema sanitario a rodillas en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, Estados Unidos con sus sanciones ha causado, como mencionó Jaime, pues muertos incontables ahí, ¿no? Estados Unidos estaba apostando en algo muy básico, ¿no? Pues destroza la economía y los votantes, pues muy naturalmente, van a echar la culpa al partido en poder, ¿no? Van a echarle la culpa al partido en poder. Esto casi siempre funciona, ¿no? Pero no funciona en Venezuela y los estadounidenses no terminan de entender, ¿no?, habiendo arruinado su economía, cómo es que el pueblo sigue votando por el PSV, ¿no?, los 51%, 52% que lo hizo, ¿no? Es algo que los estadounidenses de la élite no terminan de entender, ¿no? Y esto ha impedido que pues cambien este chip y que realmente hagan un reseteo necesario de las relaciones no solamente con Venezuela, sino con todo el continente, ¿no? Lo vimos ayer con la prensa estadounidense haciendo, ¿no?, su mala praxis de siempre. En cuanto cerraron casillas en Venezuela, ahí Washington Post sale con este titular, ¿no? Encuesta de salida, ¿no? Encuesta de boca de urna muestra ventaja de la derecha de 30 puntos. Y ahí lo deja durante horas para dejar la impresión de que, pues, la derecha había ganado no solamente por poco, sino de manera aplastante, ¿no? Y así alimentar la narrativa del fraude, ¿no? Ni mencionan que las encuestas de salida ni siquiera están permitidas y autorizadas en Venezuela. Entonces, ¿cuáles eran esas empresas llevándolas a cabo, ¿no?, las que Felipe Calderón y otros estaban compartiendo, ¿no? No es como en México donde puedes autorizar una encuesta de salida que tiene que salir a cierta hora. No, ¿no? New York Times sale con que los comicios, they were riddled with inconsistencies, ¿no? Están plagados de inconsistencias. Bueno, había más de 1,000 observadores electorales ahí que reportaron que mayormente los comicios se llevaron a cabo con toda calma, ¿no? Y creo que los medios ni siquiera se preocupan en entender cómo es el sistema electoral en Venezuela. Hay muchos candados en el sistema, muchos más que en México, por cierto. Si tú eres votante en Venezuela, tú tienes que entrar ahí, escanean tu credencial, luego toman tu huella, ¿no?, para ver que tu huella corresponda a lo que está en tu credencial. Solo con tu huella puede, pues, pasar a casilla, ¿no? El escaneo de tu huella. Vas ahí, votas, ¿no?, en la pantalla no está conectada a internet. La pantalla, pues la computadora contabiliza los votos, pero también hay una impresión que sale. Tomas la impresión y lo pones en una caja afuera,
La mayoría de las casillas, pues hay una auditoría manual después para ver que el número de votos en la computadora corresponde, pues, con lo que está en la caja, ¿no? Las impresiones en papel. Luego sales, tienes que firmar otra vez, ¿no? Y decir, hay una serie de cadenas ahí. ¿Eso quiere decir que es un sistema perfecto? ¿Que no haya posibilidad de fraude? Por supuesto que no. Claro que hay posibilidades, ¿no? Pero es un sistema sumamente vigilado, sumamente supervisado, con muchos candados, que ha pasado por tantas elecciones, con tantos observadores electorales, y cada vez chillan que hay fraude, cada vez, ¿no? Y esto fue el discurso de Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Si es que iba ganando la derecha, de repente el sistema mágicamente iba a funcionar a la perfección, ¿no? Si estaba ganando la derecha, ¿no? Se da aprobación al sistema venezolano. Pero si no gana, ¿no? Si los votantes no obedecen al tío Sam, si tercamente se niegan a obedecer a los mismos que hicieron chillar a su economía, ahí sí, pues hay un problema con el sistema. Hay un problema con el sistema de entrada, ¿no? Y vamos, ¿no? Sin pruebas, a poner en duda el resultado, ¿no? Ahí seguido por tibios como Boric, como varios de los gobiernos de derecha en la región y internacionales, ¿no? Que exigen transparencia en los resultados, cuando nunca exigen transparencia en los resultados con Estados Unidos, que tarda días o semanas en sacar un resultado. Nunca exigen transparencia en los resultados con Estados Unidos y su absurdo, ridículo sistema electoral, anticuado, ¿no? Nadie les exige transparencia, ¿no? Entonces, el doble discurso ahí es muy notorio, ¿no? Entonces, lo único más o menos, mensaje más o menos, digamos, neutral que salió de Estados Unidos fue la de Kamala Harris, ¿no? Tampoco fue el gran mensaje, pero dijo, pues hay que respetar los resultados. Ok, ahora a ver si lo hacen, en realidad, a ver si lo hacen, en realidad, ¿no? Ahí está en pantalla, ¿no? La voluntad del pueblo venezolano tiene que ser respetado. Sí, vicepresidenta, pero la voluntad de ellos, no la voluntad de ustedes. Y va a ser el reto en los días por venir, porque nada más para cerrar el punto que es importante, ¿no? ¿Quién es María Corina Machado? Ella es alguien que estuvo dando la mano a George Bush Jr. desde hace muchos años. Ella ha dicho abiertamente que Estados Unidos debe invadir a Venezuela, que Estados Unidos debería bombardear a Venezuela como ha bombardeado a Siria, ¿no? Es decir, llamando abiertamente a la invasión de su propio país. Esto ni la derecha mexicana. Es decir, la derecha mexicana llega muy cerca a eso. Llega muy cerca a eso, ¿no? Con sus lloriqueos con el rey de España, la OEA, la Casa Blanca. Llega muy cerca a pedir una invasión gringa, pero nunca se atreven a decirlo abiertamente. Ella sí. Pero es la misma dinámica, y es la misma dinámica que ha sido un lastre en América Latina desde hace siglos. Partidos de derecha, traidores, que piden intervención extranjera, ¿no? Con los poderes imperiales, ¿no? Uno debería pensar que la base mínima de cualquier partido es, pues tenemos muchos desacuerdos, pero nunca vamos a permitir la intervención de ningún poder extranjero. Es decir, eso debe decir una base, acuerdo mínimo de todos los partidos. Pero pues en México, en Venezuela, vemos que la derecha ni a eso llega. Y luego se mistifican y no entienden por qué pierden, ¿no? Y los Estados Unidos tampoco lo entienden. Y bueno, y no lo entienden en todo, en ningún lado, mi querido Kurt Harvard. Seguimos abordando estos temas y bueno, también el tema del petróleo, que es tan importante. Por aquí Ceci me pasaba una lista. Venezuela ocupa el primer lugar en la distribución porcentual de las reservas mundiales probadas de petróleo en 2023 por país. Entre las cosas que voy dejando ahí, mi querido Paco. Y bueno, también mencionar sobre el caso del Mayo Zambada, el presidente también fue fuerte al no descartar una intrusión del ejército de Estados Unidos en México para detener al Mayo, algo que dice Mike Vigil no ocurrió, pero dice el presidente que falta información por parte de Estados Unidos sobre la captura y por eso se dan vuelo los sensacionalistas, dice Mike Vigil, a la hora de armar sus historias. Por ahí estaba leyendo a Joan Grillo,
creo que es del New York Times o ex del New York Times, pero uno de los personajes que también le aporta a estos temas de crimen organizado y narcotráfico. Joan Grillo ha publicado, dice él, que en exclusiva detalles de cómo el Mayo Zambada presuntamente iba a viajar por temas de cáncer, para ver una situación médica, y que también viajó de Durango a Culiacán. No solamente le decía para ver a los doctores acerca de una situación de cáncer que estaría sufriendo, sino para presuntamente reunirse con un político de Sinaloa que es o era señalado porque murió precisamente hace unos días luego de recibir un balazo. Presuntamente era el vínculo político entre el cártel de Sinaloa y bueno, estos círculos. Mi querido Paco, seguimos dándole la vuelta a esta mesa de diálogo con muchos temas. Fíjate, Vicente, primero Venezuela. Tiene razón. ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto interés, además de controlar a América Latina, que es su ideal toda completa? ¿Por qué el interés en especial en Venezuela? ¿Por qué esos ataques salvajes, ese hostigamiento brutal, primero contra el chavismo, ahora contra Nicolás Maduro? Bueno, pues nada más Venezuela tiene sus reservas, es el país que tiene mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, más de 300,000 millones de barriles en reservas probadas. Ningún país árabe, ninguno, ni Arabia Saudita se acercan a las reservas probadas que tiene Venezuela. Arabia Saudita tiene 266,000, es decir, Venezuela tiene solita Venezuela el 19, casi el 20% de las reservas probadas de petróleo crudo en todo el mundo, Vicente, en todo el mundo. Arabia Saudita, que es el país que más se le acerca, tiene el 17.8%, y luego Irán, y luego ya todos los demás. Pero Venezuela es un platillo apetitoso, además por muchas cosas, por su situación, por su petróleo crudo. Cuando todo mundo, incluido México, la oposición, dice que el petróleo ya no sirve, que va a dejar, que ya debíamos estar pensando en otra cosa, que sería bueno vender Pemex, por ejemplo, Estados Unidos te da una lección de lo importante que es, o lo estratégico, no solo importante, que es el petróleo crudo. 300,000 millones de reservas. Es una locura. Y así que Estados Unidos tiene un interés clarísimo. ¿Por qué no va a invadir a Arabia? Pues no lo va a invadir, pero Venezuela sí la puede invadir, no la va a invadir. ¿Por qué? Porque hay otros problemas geopolíticos, pero es un platillo apetitoso siempre y no la van a soltar. Me gustaría decir, van a cambiar o que respetaran los resultados electorales o Maduro hiciera otra cosa. Maduro entiende, como entienden los políticos de izquierda de Venezuela, que no pueden soltar su país. ¿Por qué? Porque van a ser una presa fácil del Comando Sur, que tiene un plazo a 5 años para apoderarse de toda América Latina, y después a través del Comando Norte, de México hacia abajo, hasta donde haga falta. Así que Venezuela representa ese platillo apetitoso, Vicente. Y por el lado de el caso del Mayo Zambada, mira, sí, falta mucha información. Ya Mike Vigil lo decía, él tiene información, jefe de operaciones, 31 años agente de la DEA, por mucho tiempo fue jefe de operaciones internacionales, y él decía, fue un pacto de mafias, de grupos dentro del cártel de Sinaloa, el de Joaquín Guzmán, López y el del Mayo. Lo sorprendieron o hicieron planes para entregarse, o lo que haya sido. Sí me parece que tiene que haber una cierta claridad, porque imagina si, por ejemplo, con los rumores que hay, que el ejército de Estados Unidos hubiera entrado a México por el Mayo Zambada, y no lo creo, pero eso desataría una desconfianza de las Fuerzas Armadas mexicanas y de la Guardia Nacional en las agencias estadounidenses, y ese vínculo
con los soldados mexicanos, con el ejército sí le interesa a Estados Unidos. Tan le interesa que eventualmente regresó al general Salvador Cienfuegos Cepeda. Entonces sí debe haber claridad sobre lo que pasó. ¿Puede entrar a Estados Unidos a México? Puede. ¿Lo hizo? Mira, yo no lo creo. Tenemos ejemplos y uno lo señaló bien Mike Vigil, el del 2 de abril de 1990, cuando la DEA contrató a un grupo de mercenarios mexicanos, soldados, exmilitares, algunos de ellos, y otro grupo de policías en activo, policías federales, para secuestrar a la doctor Humberto Álvarez Machain, secuestrarlo, treparlo a un avión y entregarlo a las autoridades de Estados Unidos. El doctor Álvarez Machain fue secuestrado en Guadalajara, pero no entró el ejército de Estados Unidos, no entró la DEA al operativo, no entró el FBI, no entró la CIA. Contrataron por órdenes del presidente George H.W. Bush, contrataron, y él lo dijo Bush, lo admitió después, sí, fue una orden directa de ir por aquellos capos que asesinaron a Kiki Camarena, aquel agente especial de la DEA, asignado a tareas en México y que mataron al Kiki. Entonces, esa fue la orden de Bush, llevarlos, y yo recuerdo mucho, en esa época, Bush dijo, al costo que sea. Le pagaron a estos mercenarios mexicanos $250,000 y ellos se encargaron de ubicar primero al doctor Álvarez Machain. ¿Por qué al doctor Álvarez Machain? Porque había versiones, yo estoy convencido que eran muy sólidas, aunque después salió libre el doctor, pero eran muy sólidas a las versiones y las evidencias de que sí había participado el doctor en el suministro de drogas para mantener vivo a Enrique el Kiki Camarena Salazar, para que los capos que lo torturaban, Rafael Caro Quintero primero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, lo pudieran seguir torturando. En realidad fueron más Fonseca Carrillo y el Caro Quintero, y hasta que lo mataron. Y vinieron, le pagaron $250,000 a un grupo de mercenarios mexicanos. ¿Para qué? Para que secuestrara al doctor allá en su casa en Guadalajara y se lo llevaran a Estados Unidos. Y así pasó. Pasó hoy así. Hoy no hay evidencia de que haya pasado eso. Así que con todos los elementos que tenemos, sí debe haber claridad de lo que pasó. Y sí la DEA, sí el FBI, tienen que dar una explicación muy clara. Tiene que haber una especie de control de daños, porque eso sí dañaría las relaciones que tienen, por ejemplo, con el ejército. Eso sí le haría más daño a Estados Unidos. Y le haría más daño porque no va a entrar a gobernar una persona nueva, desconocida, otro partido. Morena va a gobernar, les guste o no, este país por otros 6 años a través de el nombre de Claudia Sheinbaum Pardo. Y tienen que atender muy bien lo que pasa. Si hubo alguna especie de venganza de la DEA, ya lo dijo Mike Vigil que no, del FBI, lo que sí se nota es que hay una descortesía abierta, porque el día que salió la secretaria de Seguridad mexicana, Rosa Isela, a dar explicaciones cuando le pidieron, no sabía lo que estaba pasando, y creo que sí es una descortesía. Eso sí puede afectar las relaciones institucionales, y si ya estaban mal, van a quedar peor. ¿Y a quién le va a afectar más? A Estados Unidos. Y ya va a haber algún reacomodo de fuerzas en el cártel de Juárez. Si fue una entrega pactada, lo dijimos aquí ese mismo día en el programa urgente. Si fue una entrega acordada, no va a pasar nada. Si fue una traición del Chapito Joaquín Guzmán López a El Mayo Zambada, claro que sí. El reacomodo no va a ser inmediato, pero va a ser violento. Así que con tantos huecos que hay en ese rompecabezas, con tantas fichas que hay, con la historia que tenemos como el secuestro del doctor Álvarez Machain, que fue una especie de conspiración, sí, claro que tiene que haber una explicación clara, tiene que haber una explicación sólida, por más que la DEA, el FBI, la CIA, la ATF estén enojadas con López Obrador porque les ha limitado la entrada a México.
tiene que haber una explicación muy clara, tiene que haber una explicación muy sólida y se la tienen que dar directamente de la embajada a través de los canales diplomáticos al presidente López Obrador. Lo otro va a ser un perjuicio para esa relación institucional policial, y el que más puede ser perjudicado es Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque los soldados mexicanos, los militares, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional van a tener reservas cuando se trate de casos delicados, Vicente. Así es, vamos en esta segunda ronda también con Kurt Harvard. Mi querido Kurt, estoy revisando que también, solo para información más allá de lo que decidas, Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, también se reuniría con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes, por cierto, niegan buscar debilitar al ejército mexicano. Y desde Estados Unidos les confirmo que ya la Casa Blanca anda muy activa en las cuentas de redes sociales promoviendo este plan de reforma del presidente Joe Biden, muy a la 4T. Mi querido Kurt, te escucho. Bueno, empecemos por ahí con la reforma judicial marca 4T en Estados Unidos, ¿no? Y muestra otra vez el doble discurso del clasismo. Como bien dijiste al principio de la mesa, ¿no? Cuando se propone en México es impensable, es autoritarismo, es lo que sea, ¿no? Un dictador, ¿no? Cuando hacen los demócratas buena ondita de Estados Unidos, de repente no, es un plan interesante, es un plan ahí que tiene puntos que debatir, qué interesante. Bueno, vamos a aprender más, ¿no? Por favor, ¿no? Es decir, es muy parecido a lo que propuso López Obrador, porque hay muchos puntos en común, ¿no? Hay una corrupción desbordada en el Poder Judicial en México, pero también hay una corrupción desbordada en la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? Que curiosamente no informan mucho en la prensa mexicana, ¿no? Ahorita mismo ahora hay más que un escándalo ahí que está tocando a los jueces, a los ministros de la Suprema Corte en Estados Unidos. Tenemos el escándalo de Clarence Thomas, ¿no? El ministro que ha estado en la Suprema Corte desde que yo era chamaquillo, desde 1990-91, ¿no? Porque ahí son vitalicios en Estados Unidos, son vitalicios los ministros de la Suprema Corte. Y Clarence Thomas, pues, ha recibido cada año viajes de lujo, ¿no? En yates y toda la cosa de un gran donador del Partido Republicano de nombre Harlan Crow, su gran amigo, que dice, ay, nada más es mi amigo y nada más me gusta pasearlo por todo el mundo. Ay, por favor, ¿no? También tenemos el caso de la propia esposa de Clarence Thomas, ¿no? Ginny Thomas, ¿no? Que está muy metida en asuntos políticos que luego su propio esposo tiene que fallar al respecto, ¿no? No se recusa ahí, ¿no? Ella también incluso estaba metido en esos esfuerzos para revertir la elección de 2020, ¿no? Qué curioso, ¿no? La esposa de un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? También el caso del juez Samuel Alito, que también ha recibido muy bonitos y hermosos viajes de ir de pesca con otro multimillonario de nombre Paul Singer, ¿no? Ahí. En dos jueces conservadores que tienen sus multimillonarios atrás, pues sacando el tapete rojo para llevarles de paseo por todo el mundo. ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal eso? ¿No? Estamos hablando de una podredumbre en la Suprema Corte de Estados Unidos, muy parecido a lo que está pasando en México. La diferencia es que en México los votantes son más inteligentes y votaron pues para dar a Morena la supermayoría para limpiar el cochinero. Limpiar el cochinero, cosa que en Estados Unidos sería mucho más difícil, porque varias de las reformas que Biden propuso van a requerir ser cambios constitucionales. Y ahí necesitas supermayoría más las legislaturas estatales, que es casi imposible alcanzar, ¿no? Incluso las reformas que se pueden efectuar con mayoría simple, pues van a hacer todo para obstacular eso. Hay una regla en el Senado que se llama filibuster, que ni siquiera es una ley, es una costumbre, que obliga que para cada ley que pasa, excepto leyes que tienen que ver con finanzas, pues necesitas 60 votos de 100. Es decir, una supermayoría para cualquier cosa, ni siquiera pues un cambio constitucional. Y ahí pues impiden que cualquier cosa
que no quiere la derecha no pasa. Y los demócratas pues son muy famosos por no saber pelear. Por no saber pelear, por rendirse, por darle la razón a la derecha o aceptar el marco de argumentación de la derecha en casi todo. Entonces, tienen mucho que aprender de México, no solo en cuanto al contenido de la reforma, ¿no? Que es muy parecido a la reforma judicial de acá. Quieren imponer límites, ¿no? A los periodos de los ministros, un código de ética, quitar el fuero al presidente, muy parecido. Pero también tiene que aprender de México la manera como lograrlo, porque no sirve de nada si tienes un bonito proyecto en papel que no tiene posibilidad alguna de aprobarse. Así como están las cosas en Estados Unidos, no tiene posibilidad alguna de aprobarse. Entonces, tienen que aprender a saber pelear por las buenas, pero pelear. Y los demócratas ahí, que también están en el bolsillo de los grandes donadores, han perdido la capacidad de hacer eso, ¿no? Ahora, muy brevemente, en cuanto a lo de Mayo Zambada, ¿no? Obviamente no está todavía claro qué pasó, si fue pactado, si fue una traición, si hubo violación de la soberanía de México o no, ¿no? Estas cosas Estados Unidos tienen que informar, porque como bien dijo Paco, los que van a ser perjudicados sí son Estados Unidos en su relación con el gobierno de Sheinbaum, ¿no? Eso sí es un punto importante, ¿no? Pero más allá de eso, pues hay que ver pues quiénes van a intentar agarrar el provecho de la situación. Primero va a ser la campaña de Kamala Harris, ¿no? Porque ella es vista como débil en el asunto de la frontera, ¿no? Pues la campaña de Trump ha tenido una retórica muy bélica en cuanto a México, con esto de que va a hacer detenciones en masa, que va incluso a invadir México, y que pues ahí los medios de derecha chillan todo el tiempo que hay fronteras abiertas, como si existiera tal cosa, que entran los indocumentados y que votan, y los demócratas solo ganan por el voto de los inmigrantes ilegales. Es decir, un discurso desbordado, por así es el estado de las cosas en Estados Unidos actuales. En este contexto intentan pintar a los demócratas en general y Harris en particular como débil en el asunto de la frontera. Entonces, obviamente, los demócratas van a intentar agarrar el asunto de que, agarramos el Mayo Zambada, agarramos a Joaquín Guzmán López y vamos a mostrar eso como parte de nuestra firmeza ahí, ¿no? ¿Cuál es el otro grupo? ¿Cuál es la otra facción que va a intentar beneficiarse de eso? Obviamente es el grupo DEA, que está obsesionado con López Obrador, ¿no? El grupo DEA y sus portavoces Tim Golden y Anabel Hernández, ¿no? Que están obsesionados con López Obrador, que han estado sacando artículo tras artículo a lo largo de los últimos 6 meses, y no solo, sin sustentar nada, van a intentar sacar algún juguito del Maya Zambado para intentar comprobar, ¿no? Sus artículos, que han sido ampliamente criticados por depender únicamente de filtraciones y de testigos sin nombre, sin identidad, ¿no? Pero sin llegar a algo más concreto que eso, ¿no? Curiosamente, obviamente, quien realmente debería estar temblando es Felipe Calderón, ¿no? Porque esa fue la época de la mayor actividad de Maya Zambado, y pues cuando había una abierta colusión con el cártel a través de Genaro García Luna. Entonces, el que realmente debe estar temblando es Calderón, pero tal como hacen los medios, pues hacen un tipo de prestidigitación, como mira mi mano por aquí, mira mi mano por aquí, ¿no? Mira mi mano por aquí, quiero que veas lo de narco AMLO, narco Claudia, para que no veas lo más obvio que está justo frente a tu rostro, que es García Luna y Calderón, ¿no? Y pues si algo tiene que decir Zambado, yo creo que pues va por ese sentido, ¿no? De Calderón y de por ahí, ¿no? Entonces, así el asunto, ¿no? Estos dos grupos que van a intentar sacar provecho del asunto. Y realmente hay que cerrar diciendo lo que dijo Mike Vigil, que práctica de pues ir contra los capos resuelve el problema, ¿no? El mismo Vigil dijo, ¿no? Pues capturaron el capo, ¿esto cambió la dinámica? Pues no. De hecho, luego había Ann Milgram, la jefa de la DEA, diciendo, ahora fuimos contra los chapitos, y ellos son incluso peores, ¿no? Entonces es la hidra de mil caras. Vas contra un capo, va a haber otros, pero esa es la idea de la guerra contra las drogas, que nunca termine, porque es parte del imperialismo estadounidense. Entonces, la idea de la guerra contra las drogas es justamente que sea una guerra eterna,
para justificar más presupuesto, más armas, más inversión, más campo de operaciones para la DEA, ¿no? Y cualquier gobierno que intente realmente atacar las causas, pues, ¿qué dicen desde la prensa internacional con tanta sorna? Hay abrazos, no balazos. Ahí vas a resolver cosas con abrazos, ¿no? Ni entendiendo que es una metáfora, eso de abrazos, no balazos, para hablar de atacar las causas, ¿no? Pero ahí es pura sorna eso, porque lo que quieren es la guerra eterna, porque es buen negocio. Así es, buen negocio para todos. Mi querido Kurt Harbert, ¿por qué no cerramos aquí invitando a la audiencia de Sin Censura a tus esfuerzos independientes, querido Kurt? Pues sí, muchas gracias, Vicente. Pues soy Kurt Hackbarth, @KurtHackbarth en Twitter. Escribo para Jacobin Magazine en Estados Unidos y Sentido Común aquí en México. También tenemos el podcast Soberanía, The Mexican Politics Podcast, que es un podcast que desmiente los medios masivos, pero en inglés, para los que están en Estados Unidos o países angloparlantes, ¿no? O tal vez los que pues quieren otra perspectiva, o los más jóvenes de los migrantes que a veces pues hablan más inglés que español. Ahí está Soberanía en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify. Y si andan por Oaxaca hoy para la Guelaguetza, pues ahí vamos a estar a las 6 de la tarde presentando nuestra antología de Chile, Mole y Pozole, antología bilingüe de cuento oaxaqueño, en el andador turístico a las 6 de la tarde frente a la librería Graña en Perú. Si andan por Oaxaca para festejar la Guelaguetza, pasen a vernos a las 6 en el andador turístico frente a la librería Graña en Perú. Eso me gusta, mi querido Kurt. Éxito en el evento y ahí estamos al pendiente, mi querido Jaime Hernández. Ya se viene la hora también para que la gente te acompañe a ti. ¿Por qué no cerramos con la invitación? Sí, ya dentro casi de una hora vamos a estar con Apto para Cínicos al aire, hablando de todos estos temas que están ahí en el alero. Pues un placer como siempre estar con el querido Paco, con el querido Kurt y contigo. Me pueden encontrar en @Jaime Yourno y estamos en contacto. Claro que sí. Un abrazo, Jaime. Querido Paco, invitando siempre a las personas que nos ven y nos escuchan a que busquen tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, que también te apoyen en redes sociales, Paco. Vicente, pues yo te agradezco como siempre. Mira qué inicio de semana con tanta información. Ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Un abrazote para ti, para Jaime y uno para Kurt. Hasta el primer mundo, allá en mi tierra, Oaxaca, Vicente. Muchas gracias y hasta mañana. Claro que sí. Te mando un abrazo, Kurt. Te mando un abrazo, Paco. Gracias, Jaime, por estar en esta mesa de maestros. Y bueno, le quiero agradecer a usted que nos está viendo y escuchando por su apoyo, con sus comentarios, con darle like a esta transmisión y sobre todo con su apoyo económico. Le encargo que lo considere. Si